Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en la pequeña granja, una lluvia inesperada ha refrescado todo a su paso, dejando las plantas más verdes y vibrantes que nunca. Yo por mi parte me he sumergido en el jardín sembrando semillas de mostaza y recolectando racimos de plátanos maduros para la próxima temporada. Sin embargo, no sabía que mientras yo disfrutaba de esta paz en casa, mi madre y Lynn estaban teniendo una conversación que me ha dejado con el corazón más pesado. ¿Qué consecuencias tendrán estos malentendidos y sus propias intenciones? ¿Podrán estos pensamientos cambiar el rumbo de mi vida junto a Uri? Estaré esperando a ver cómo todo esto se resuelve, pero una cosa es segura, no será fácil. Hoy de repente una pequeña lluvia empezó a caer. No fue una tormenta larga, pero bastó para hacer que las plantas se pusieran aún más verdes y frescas. El canto de los pájaros resonaba por todo el campo, mientras el sonido del arroyo corría suavemente creando una atmósfera de paz y frescura que rara vez se encuentra. Miré al horizonte hacia la cascada que se alzaba imponente en la distancia y luego regresé a mi pequeño jardín. La mañana se había vuelto más fresca con la llegada del otoño, y el aire se sentía más nítido, más fresco, como si todo a mi alrededor estuviera preparándose para la temporada que se avecinaba. Decidí que era el momento perfecto para trabajar la tierra. Me agaché, recogí mis herramientas y comencé a limpiar el suelo, a preparar la tierra para la nueva siembra de verduras. El otoño es la temporada ideal para cultivar mostaza, así que estaba ansiosa por empezar. Mi jardín, aunque modesto, siempre ha sido mi lugar de tranquilidad y dedicación. Lo que siembro no solo es parte de mi vida cotidiana, sino también una fuente vital de ingresos. Las verduras y frutas que cultivo son lo que me permite seguir adelante día tras día y me motivan a seguir mejorando mi trabajo. Siempre trato de cuidar cada planta, cada fila de tierra, porque sé que un buen cultivo depende de la paciencia y el esfuerzo. El trabajo es duro, pero cada vez que veo una planta crecer y florecer, siento que todo el esfuerzo vale la pena. La idea de un día poder cosechar una gran cantidad y llevarla al mercado para vender me llena de esperanza. Cada pequeño paso, cada semilla sembrada me acerca un poco más a ese sueño. Lo mejor de todo es que no estoy sola en este viaje. A mi lado siempre está Uri, quien no duda en echarme una mano sin que le importe lo cansado que pueda ser. Él es mi apoyo constante, siempre dispuesto a ayudarme con los trabajos más pesados, a compartir conmigo tanto los momentos de alegría como las dificultades. A veces, mientras él me ayuda a mover las piedras o a preparar la tierra, me siento profundamente agradecida por su presencia, por todo lo que hace por mí sin esperar nada a cambio. Juntos hemos formado un equipo no solo en el trabajo del campo, sino también en la vida. Mientras removía la tierra agregando cáscaras de arroz para mejorar la textura y airearla, pensaba en lo afortunada que soy de tener a Uri a mi lado. Esas pequeñas cosas como tener a alguien en quien confiar y que siempre está ahí para apoyarme, hacen que todo el esfuerzo valga la pena. Me sentía motivada aunque sabía que el camino no siempre sería fácil. Pero con él a mi lado el trabajo en la tierra y las dificultades cotidianas se vuelven más ligeras. Mientras yo me sumergía en el trabajo del jardín, mi madre se encontraba en casa preocupada y reflexionando sobre lo que había ocurrido días atrás. Aún le pesaba el haber alzado la voz conmigo y no sabía si había actuado correctamente o si había cometido un error. La culpa la atormentaba
y el peso de sus palabras la mantenía en silencio pensativa. En esos momentos mi madre, siempre buscando consuelo, se sentó a hablar con Lynn. Aunque no era mi hermana de sangre, Lynn había estado en nuestras vidas por mucho tiempo, pero la verdad es que nunca habíamos sido cercanas. No es fácil describir la distancia que hay entre nosotras, una distancia que solo se profundiza con el tiempo y las malas experiencias. Yo no estaba allí, claro, pero podía imaginar la conversación. Sabía cómo era Lynn. Sabía que en cuanto mi madre comenzara a expresar sus dudas y sus sentimientos, Lynn no perdería la oportunidad de hablar mal de mí. Siempre encontraba una forma de sembrar discordia, de descalificarme y distorsionar la verdad para hacer que mi madre dudara aún más. En esos momentos me sentía atrapada. No solo lidiaba con mis propios pensamientos y la preocupación por las decisiones que había tomado, sino también con las críticas y las malas palabras que Lynn siempre lanzaba en momentos de vulnerabilidad. No importaba cuánto me esforzara en ser una buena persona, en hacer lo correcto, siempre parecía que había alguien dispuesto a dar la vuelta a las cosas y hacerme sentir menos. Lynn no me comprendía, y quizás nunca lo haría. Pero ¿por qué tendría que esperar comprensión de alguien que siempre me veía a través de una lente negativa? Esa era la verdadera pregunta. Sabía que a pesar de todo tenía que seguir adelante sin importar las críticas, sin importar las personas que intentaban ponerme en una posición donde me sintiera culpable sin razón. Mi mente estaba agitada, pero al menos en el jardín, en la tierra que sembraba y cuidaba con mis propias manos, sentía que encontraba algo de paz. Quizás la paz que me faltaba en las relaciones con las personas que más amaba. Así fue como imaginé la conversación cuando escuché a mi madre suspirar y decir que seguramente yo estaba triste. Lynn, en cambio, no hizo más que sonreír con desdén y replicar que yo era terca e incapaz de pensar en los demás, ni siquiera para hacer una simple llamada pidiendo disculpas. Lynn, con su tono frío y calculador, continuó diciendo que en realidad las regañinas de mamá solo eran un reflejo de su debilidad. Aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo sutil, mencionando que siempre me defendía a mí, mientras que todo el esfuerzo que Lynn había puesto, su dedicación al trabajo, nunca había recibido reconocimiento. Con voz suave y disimulada relató cómo estaba ocupada con proyectos en la empresa, cómo su jefe confiaba en ella y cómo pronto podría ascender a la posición de subdirectora, pero que mamá jamás mostraba el mismo orgullo hacia ella como lo hacía conmigo. No pude evitar imaginar la escena, a mamá en silencio, confundida, sin saber qué decir. Seguramente en ese momento, Lynn supo exactamente cómo manejar la situación, cambiando su tono a uno más suave, como si quisiera ganarse su simpatía. Pero las últimas palabras de Lynn debieron dejar a mamá completamente desconcertada. Lynn sugirió con voz tranquila pero mordaz que tu tío tarde o temprano me terminaría haciendo daño a mí misma con mis decisiones. Lo que más me dolió de todo esto no fue que Lynn hablara mal de mí, sino que se aprovechara de la vulnerabilidad de mamá para sembrar semillas de duda. Sabía que en ese momento mamá probablemente estaba pasando por un torbellino de emociones, tratando de reconciliar el amor que me tenía con las críticas que escuchaba de Lynn. Pero lo que más me pesaba era que mientras todo esto sucedía, yo seguía siendo un espectador silencioso, incapaz de defenderme o aclarar mis intenciones. No escuchaba esas palabras. Mi mente estaba completamente enfocada en el trabajo que tenía delante en el jardín, que me era tan familiar. Elegí los mejores pedazos de tierra para sembrar rábanos, repollo, tomates,
y hasta algunas semillas de guisantes verdes. Con paciencia fui colocando cada semilla en su lugar, cubriéndola con una capa fina de tierra. Y me quedé mirando en silencio, cómo el jardín comenzaba a revitalizarse poco a poco. Mientras lo hacía, una sola y sencilla esperanza llenaba mi corazón: que esta temporada de cosecha fuera abundante para que tanto Uri como yo pudiéramos estar más fuertes y preparados para las tormentas que la vida parecía habernos reservado. El trabajo en el jardín me daba paz, como si el acto de sembrar representara un nuevo comienzo, un refugio en medio de tanto caos. Cada semilla plantada era una pequeña promesa de crecimiento, un reflejo de mis deseos más sinceros. El mundo podía girar y cambiar a su alrededor, pero allí, en ese pequeño pedazo de tierra, todo parecía tener sentido. La vida no se reducía a los conflictos ni a las tensiones con los demás. En ese momento solo existían las plantas, la tierra fértil y las manos que cuidaban de ellas con esperanza. Sabía que los días por venir no serían fáciles, que las dificultades seguirían apareciendo, pero también sabía que había algo que podía controlar, algo que podía darme consuelo: el trabajo arduo y constante en mi jardín. Todo lo demás, las dudas y las dificultades, estaban fuera de mi alcance por el momento. Solo me quedaba esperar que esta cosecha fuera más generosa, no solo para fortalecerme a mí misma, sino también para darme esa seguridad que tanto necesitábamos Uri y yo en medio de la incertidumbre de lo que vendría.